Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. En esta ocasión vamos a tener el quinto y último diálogo de la serie sobre el diseño de las lenguas indígenas que estamos transmitiendo en este mes de febrero del año 2022. En efecto, el mes de febrero y el 21 de febrero tienen su importancia porque nos permiten reflexionar y disfrutar las lenguas indígenas, en este caso el náhuatl de Acasochitlán, perdón, el náhuatl de la Huasteca, y en este año tiene una particular importancia porque estamos arrancando un diseño que la ONU decretó diseño de las lenguas indígenas. Muy necesario porque sabemos que la competencia contra las lenguas mayoritarias pues, es dura. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. El náhuatl de la Huasteca es la lengua con más hablantes en Hidalgo después del español y vamos a tener hoy el diálogo entre dos personas muy activas en pro de su lengua y que han reflexionado sobre el náhuatl desde sus actividades de docencia, de comunicación, de traducción, de interpretación, y a lo largo de los años y de lo que ellos han hecho para fortalecer su lengua y para acercar tanto a propios como ajenos a su lengua, pues los ha convertido en sabios de su idioma. Y es por ello que los hemos invitado. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Ustedes saben que en Hidalgo se hablan 3 idiomas indígenas, de los cuales el náhuatl es uno que está presente con 2 variantes que tenemos marcadas en el mapa en amarillo. El náhuatl de la Huasteca y el náhuatl de Acasochitlán. Si ven ustedes ahí a Pachuca y Mineral de la Reforma en amarillo, es porque muchos nahuatlantes están en la ciudad y no podemos pensar solamente en el campo. En los dos casos de las dos variantes del náhuatl, el náhuatl no termina con los límites del estado, sino continúa en un caso hacia San Luis Potosí y a Veracruz, y en el otro caso hacia Puebla. Eso es importante decirlo porque las variantes tienen su connotación geográfica, pero obviamente son muy anteriores a los límites actuales de los estados de la República. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Ha habido estudios muy diversos sobre las variantes del náhuatl, que cubre prácticamente todo el altiplano, y hay variantes también dentro de la misma Huasteca, que sin duda no afectan mucho la mutua comprensión, pero el idioma ha sido influido por sus vecinos. En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, el Tenec, y en el caso de Veracruz, el Totonaco, y eso ha hecho que hay un náhuatl de la Huasteca del Centro, que le llamamos, que es el del estado de Hidalgo, y pues va variando, no necesariamente exactamente con las fronteras estatales tampoco, ¿verdad? Pero hay que tener esa conciencia de riqueza de la lengua. Si podemos pasar a la que sigue. El náhuatl, que fue la lengua franca, que le llamamos la lengua dominante, digamos, en el altiplano en el momento de la conquista, tiene la fortuna, visto desde hoy, ¿verdad?, de haber sido documentado muy al principio de la época colonial. Tenemos aquí, por ejemplo, el diccionario, el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Alonso de Molina, que es de alrededor de 1571, y que sirvió, por cierto, como modelo para muchos de los demás vocabularios que se hicieron de las lenguas indígenas. De hecho, este vocabulario toma su estructura de los primeros diccionarios del español que se escribieron unos cuantos decenios antes. Realmente estamos en un momento en el que tanto en España como en la Nueva España, escribir artes, entiéndase gramáticas y diccionarios, es una novedad. Tenemos la suerte de un documento absolutamente maravilloso, que es el que está del lado derecho de la pantalla, es el Códice Florentino, que está enteramente en columnas en náhuatl
y en español. Ese maravilloso códice inmenso, escrito en la segunda mitad del siglo XVI, se puede consultar de la manera más fácil en la Biblioteca Digital Mundial desde hace algunos años, y háganlo porque se van a picar y se van a quedar días mirando esta maravilla, y quienes hablan el náhuatl, como el maestro Marcelino y la maestra Irla, pues van a disfrutar también de esa parte. Bueno, seguramente lo conocen ya muy bien. En la que sigue, por favor. Quisiera repasar algunas portadas de libros simplemente para decir que en la Huasteca se escribe en náhuatl. Se escribe mucho en náhuatl. Y entonces tenemos en esta primera lámina algunos libros de escritura creativa. En el primer caso, un compendio de cuentos y mitos, algunos están en náhuatl, algunos están en español. En el segundo caso, tenemos un libro resultado de un taller de escritura literaria. En el tercer caso, tenemos dos obras de teatro bilingües de Ildefonso Maya, que es una de las personas que han marcado la escritura en náhuatl y la escritura sobre la cultura huasteca. Si vamos a la que sigue, por favor. Tenemos aquí un libro muy ilustrado, escrito desde Tlanchinol, en la Sierra Alta. En la Sierra Alta también se habla el náhuatl. Y tenemos otro de Huasalingo, bilingüe, con relatos de la tradición oral. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí vamos a ver dos libros más. Uno que se llama Anecdotario, de la vida de un indígena náhuatl de la Huasteca, de Huautla, el autor es bilingüe el libro. Aquí hay muchísima lectura en náhuatl. Realmente con este solo libro ya tendríamos para pasar muchas horas leyendo en este libro. El que está a un lado es de San Felipe Orizatlán, es la colaboración de 5 personas que escribieron sobre Aguatitla, antiguo pueblo náhuatl. En la que sigue, por favor, tenemos también de Huautla algún material de Rafael Navarrete, todo bilingüe, que nos pareció interesante ponerlo, entre otras cosas, porque además tiene un CD en el cual el segundo libro también se puede escuchar. Eso es importante porque los libros son importantes, pero también hay otras maneras, ¿verdad? Incluso de acercarnos a los libros. En la que sigue, por favor. Hay un libro de un personaje de la Huasteca que es el Refugio Miranda San Román. Se llama Mi pasión por la Huasteca. Esa pasión la expresa en gran medida en español, pero también en náhuatl en este libro. Fue un gran promotor de la lengua, profesor de profesores, muy activo en la radio. Yo creo que su lugar en la difusión, digamos, del náhuatl de la Huasteca es muy grande. Hay otro libro aquí que se llama Creencias de la cultura huasteca, vinculado muy directamente con la cultura, los fenómenos naturales, los recursos naturales, es decir, la cultura no se agota en libros y en palabras o, digamos, en aspectos culturales de otro tipo, sino siempre está vinculada con la naturaleza específica de la Huasteca. La que sigue, por favor. Una de las cosas que se dan mucho en la escritura del náhuatl es la traducción. Traducción, por ejemplo, aquí lo tenemos de documentos oficiales. En este caso, la Carta Magna del Estado de Hidalgo fue traducida por Mario Villegas Cortázar, y a un lado, una cuestión mucho más sencilla, pero simbólicamente muy importante, el grito, ese grito del 15 de septiembre en náhuatl, también una traducción de Mario Villegas. Y pues a ver quién se anima este año a dar ese grito en náhuatl, que finalmente es lengua oficial, al igual que el español. La que sigue, por favor. También hay documentos internacionales que han sido objeto de traducción, en este caso la Carta de la Tierra, que es un documento presente en todos los países del mundo en torno a la sustentabilidad y a la justicia de nuestro mundo a mediano y largo plazo. Esta traducción la hizo el maestro Refugio Miranda San Román. Si podemos pasar a la que sigue. Y hay otras cosas que tienen que ver con
pues nuestra cotidianidad, como por ejemplo una canción muy popular que escuchamos en los cumpleaños de todo el mundo, son las mañanitas, pues esas mañanitas también existen en náhuatl, es decir, podemos cantar algo que todos los mexicanos cantan, pero le podemos dar ese toque especial del lugar del que somos. En la que sigue, por favor, otro de los temas que se prestan a la traducción es la literatura universal. Aquí el ejemplo es El Principito de Saint-Exupéry, la traducción nuevamente de Don Refugio Miranda San Román, y obviamente que esto también invita a hacerlo al revés. Es decir, ¿qué de la literatura náhuatl quisiéramos que ingresara a la literatura universal, traduciéndolo al inglés, al francés, al español, al chino, no sé, ¿no? Darle esa posibilidad de viajar más allá de la región de uno. No solo estamos hablando de libros en náhuatl, la que sigue, por favor, sino también de libros sobre la cultura en sus muy diversos aspectos. Muy rápidamente hay aquí un recetario de la Huasteca hidalguense que fue escrito por Ildefonso Maya y alguien más que no recuerdo en este momento, otro recetario de la Huasteca. En la que sigue, por favor, un libro sobre el tema de la vestimenta y el arte del bordado. Eso es muy importante también, porque bordar es otra forma de escribir. Sí, no necesariamente escribimos con letras. La que sigue, por favor. Hay libros de texto, hay muchos libros de texto. Estos son unos ejemplos, pero pues hay muchos más. Y esos libros de texto tuvieron sus antecesores. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Que son cosas más pequeñas, son cartillas, son cuestiones que se dieron en un momento dado a través de la colaboración entre el Instituto Lingüístico de Verano y el Gobierno de México. En la que sigue, por favor, quisiera comentarles que no solo los niños necesitan libros de texto, necesitan libros de consulta, necesitan donde apoyarse. Los adultos también lo necesitan. Y aquí tenemos un libro que pues, realmente ya es un clásico, que es el Manual para aprender el náhuatl del maestro Marcelino Hernández Beatriz y su introducción a la gramática náhuatl contemporánea. Finalmente, quisiera enseñarles dos libros, la que sigue, por favor, que tienen vocabulario especializado, pensado creo que en los dos casos para propios y ajenos, pero pensado sobre todo para la traducción e interpretación en situaciones muy específicas y especializadas. Tenemos el vocabulario de tecnicismos jurídicos que se presenta en 4 idiomas del estado de Hidalgo, bueno, en 3 idiomas y uno en 2 variantes. En el trabajo de este vocabulario participó la maestra Irla, y al lado tenemos un pequeño vocabulario náhuatl para médicos que, aunque es de San Luis Potosí, y al principio hablamos del hecho de que sí hay variantes dentro de la misma huasteca, pues a mi conocimiento es el único vocabulario náhuatl para médicos de la Huasteca que hay. Entonces, aunque haya que adaptar algunas cosas, sin duda es muy útil. Y la que sigue, por favor. Quisiera entonces, después de este repaso rapidísimo por algunos botones de muestra, sabiendo que hay muchas otras cosas, quisiera regresar a la pregunta inicial. En la lámina 2, por favor. Maestro Marcelino, maestra Irla, ¿qué se les antoja? Es decir, realmente son, ¿qué quisieran ustedes escribir? ¿Qué quisieran ustedes leer en náhuatl o sobre el náhuatl de la Huasteca en los próximos años? Si realmente quisiera que fuera una plática sobre lo que cada quien siente que quiere ver, aprovechando ese diseño de las lenguas indígenas y en este caso, pues muy específicamente, diseño del náhuatl de la Huasteca. Maestra Irla, por favor. La sokamati no guampoyugua, pampa in techcaquilia ipanitonali, nani yolpacto, pampanica
Nechnostok. Muchas gracias porque nos escuchan. Yo estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes de esta invitación. Bueno, pues en torno a esta pregunta, nuestro deseo de que la lengua náhuatl, que es pues la lengua que llevamos en nuestro ser, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, pues que trascienda también a otros ámbitos, a otras regiones, y que sea valorada, que pueda desarrollarse de la misma forma que desarrollamos el español, que podamos decir todo lo que queremos, todo lo que deseamos expresar, no importa si es sobre temas actuales o sobre temas pasados, porque también la historia es muy válida en esta cuestión pues de la literatura, de la escritura creativa. Y bueno, no solamente que podamos decirlo a través de la escritura, sino también a través de las formas distintas orales que tenemos a través de audios, a través de videos, a través de, pues bueno, los audiolibros o algunas otras formas que no sean precisamente como una escritura sistemática con un alfabeto definido, sino que sea nuestra lengua, sea nuestra cultura, lo que se está dando a conocer, lo que se está compartiendo en alguna otra de las formas posibles, ¿no? Pienso que tenemos muchos temas, infinidad de temas de los que podemos escribir, de los que podemos compartir o que alguien más puede hacerlo, porque también se puede escribir acerca de nuestra cultura desde el español o desde alguna otra lengua, ¿no? Pero claro, en este momento, pues nuestro deseo es decir desde el náhuatl. Pues tenemos muchos temas, el entorno, la tierra, el agua, el cielo, los árboles, el viento, la milpa, las flores, los animales, las mariposas, gran variedad de aves, pues de las juventudes, de las infancias y de quienes ya tenemos pues un cierto camino andado en esta vida y que hemos tenido la fortuna de que nuestras experiencias dentro de nuestros contextos, dentro de nuestras comunidades hayan sido distintas porque no teníamos carretera. Entonces, tuvimos la fortuna de ver otras cosas, de ver otras experiencias, de caminar muchos caminos, de contemplar muchos verdes en nuestros campos, de atravesar muchos arroyos, de saltar muchas piedras, de ver muchos animales que ahora solamente se refugian pues en los cerros, en los montes, y que ya no bajan, ¿no? A donde pues los niños los puedan ver como hacíamos nosotros en aquellos tiempos, ¿no? En los años 70, 80, por ejemplo, que había tantas cosas, ¿no? Todo eso lo podemos escribir, todo eso lo podemos compartir también para que las nuevas generaciones sepan cómo eran nuestras experiencias, cómo era nuestra vida, de qué manera aprovechábamos las cosas y de qué manera también
se preparaban no solamente las comidas, no solamente el trabajo, sino también nuestras golosinas, también aquellas cosas que nosotros gozábamos, ¿no? ¿De qué manera íbamos a la escuela? Em, Cómo nuestras abuelas, cómo nuestros padres nos reunían para preparar, haciendo pues un espacio de aprendizaje, ¿no? Em, para preparar desde siendo niñas en ciertos roles, pues las servilletas, bordarlas para poner las ofrendas para el Día de Muertos, para la tierra, para las milpas, y también siendo niños, pues como había que hacer los trabajos de la casa y preparar pues la tierra, preparar la siembra, lo que había que cosechar para esa temporada que teníamos que ofrendar. Todo eso debemos, creo, escribirlo, compartirlo. Y no solamente para los niños, sino también dando una oportunidad para quienes somos ya mayores y para quienes son aún mayores que nosotros. Porque dentro de nuestra cultura no solamente hay un valor, pues vaya, este valor no se clasifica de acuerdo a la edad, sino que pues cada quien en nuestras comunidades tiene su valor y los viejos son los conocedores, son los poseedores de grandes conocimientos de nuestra cultura y entonces, pues bueno, de ellos también debemos documentar. Posiblemente ellos no escriban, ellos no lean de esta manera formal como ahora lo hacemos algunos, pero ellos nos pueden platicar, ellos nos pueden a través de la narración oral darnos mucho de ese acervo que poseen, ¿no? Y creo que pues esta manera que tenemos de compartir, de escribir, de recordar, de recuperar toda esa memoria, creo que también es terapéutica, es liberadora, es sanadora y nos sirve pues para viajar, para soñar, para hacer historia incluso, para revelar cosas, para descubrir cosas, para conocernos, ¿no? Creo que tenemos un universo muy amplio, muy extenso de temas. Y también creo que lo tenemos en cuestión de géneros, géneros literarios. No solamente, pues, cerrarnos a la narrativa, también podemos, pues, hacer los cuentos, hacer teatro, hacer quizá poesía, novela, no cerrarnos como a una sola posibilidad, ¿no? Sino podemos, creo, aprovechar muchas y tal vez hasta crear nuestros propios géneros y recuperar los géneros que ya de por sí existen dentro de la literatura náhuatl, ¿no? Como Cuicat, por ejemplo, ¿no? Que pues esta manera de los cantos, de hacer florecer la palabra, pues bueno, también podemos recuperar y también podemos recrear. Y bueno, pues creo que hasta aquí dejo esta primera intervención y bueno, el maestro Marcelino creo que también tiene mucho que decir. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Y pues yo quisiera empezar un poco reflexionando con respecto a la pregunta.
que efectivamente como que quisiéramos leer o escribir. Yo quiero empezar en primer lugar como el qué quisiéramos escribir, qué quisiéramos leer, ¿no? O sea, qué quisiéramos. Porque no solo pensar en lo que ya existe, sino más bien lo que quisiéramos leer, pero aún no hay. No hay. Entonces también habría hacernos esa pregunta, porque sabemos bien que efectivamente y afortunadamente ya hay muchos libros, pero esos libros aún pudiéramos decir que en realidad no son suficientes libros que tenemos con respecto a la lengua náhuatl, que es efectivamente una de las lenguas que más se escribe y que tiene más trayectoria y sobre todo, por supuesto, como más producción, también por la misma población que hay y también, por supuesto, de que se documentó mucho más, por lo tanto tenemos con mayor posibilidad. Pero también es importante partir de esto en el que escribir en una lengua que no se nos fue enseñado, no se nos fue dado todos los recursos lingüísticos como gramáticas, vocabularios y demás. Y eso también tenemos que pensar que para producir escritos sí necesitamos también ir a la par con esta carencia que todavía tenemos. Y sí es cierto que hay ya escritos desde la época colonial, pero sabemos también que la lengua va cambiando. Entonces también va tomando pues otras formas, la lengua viva, por supuesto ahí, y que tenemos que tomar decisiones a veces para escribir. No me refiero solamente a la parte de grafías, sino también hay otras cosas que tenemos que considerar como escritores, porque también es cierto, escritores somos muy pocos, considerándonos pues como escritores, ¿no? O sea, muchos somos hablantes, pero escritores también en eso hace falta. Entonces, hay que enseñar a escribir, hay que promover la escritura para que nosotros entonces tengamos ahora también ya que leer y que tengamos la posibilidad también de escoger como una gama de posibilidades de textos, de tipos de textos, de tipo de escritura para poder leer. Entonces, de eso yo, bueno, quería empezar que lo importante entonces tendríamos que buscar también en esa primera parte como qué escribir y qué quisiéramos escribir para que también nosotros podamos decir ahora que quisiéramos leer, ¿no? Porque efectivamente, de aquí voy a partir diciendo que nosotros quisiéramos, efectivamente, la maestra Elide lo menciona, nosotros quisiéramos tener como esa vasta literatura o de tipos de textos o de géneros que nosotros sabemos que hay, sin embargo, no hay tanto escrito. O sea, sí hay carencias y efectivamente lo que podría yo mencionar es que, por ejemplo, nosotros en nuestro contexto, a mí me gustaría saber, por ejemplo, de mi pueblo, o sea, de mi pueblo en particular, pero de eso hay muy poco, ¿no? De mi pueblo en sí. Esas son de las cosas que no se rescatan o no se enseñan. Pero de mi pueblo su historia, pero de mi pueblo su historia natural también. También la parte social. Quiere decir esto que a mí me gustaría conocer, pues también desde cómo se organiza mi pueblo, porque a veces estamos tan inmersos ahí como niños que nosotros a veces, así es como nos transmiten, pero no queda nada escrito, o sea, solamente está en estas partes orales. Entonces, la parte de lo social, muchas veces la parte lingüística que tiene la lengua como tal, no lo reflexionamos, sino simplemente la usamos, como cualquier otra lengua la usamos y no la reflexionamos, y que cuántas cosas nos enseña la lengua. Nos enseña la hermandad, el trabajo común, nos enseña con esas mismas palabras que no hay patrones, sino todos somos prestados, cuando en el náhuatl se dice Xitlanewi, o sea, quiere decir que pide prestado en realidad, porque Tlanewi es prestar, pero es que el Tlanewi a veces yo así le digo que ando buscando peones como significado en el español. Pero todo eso nosotros no lo analizamos porque nos hace falta, pues por supuesto, incursionar más en relación a lo nuestro. Y tal vez la literatura nos tiene que llevar a, y que así lo quiero entender, de que lo nuestro hay que hacerlo visible,
porque ahora pareciera ser que lo que más conocemos son las otras historias y los otros conocimientos y la otra literatura. Pero la literatura nuestra, los conocimientos nuestros, ese es algo que aún no está escrito. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar que no es para, la escritura no se hace para darlo a conocer y difundir simplemente. No, yo creo que nosotros escribimos para nosotros, en primer lugar, los bilingües, y en segundo lugar, también para nuestros pueblos. O sea, creo que nosotros tenemos que visibilizarnos desde el interior mismo, desde cada pueblo, para que los niños, para que también los jóvenes, pues en realidad fortalezcan su identidad desde dentro. Y no a veces lo que sucede es de que ya cuando nosotros vamos a la escuela, la preparatoria, la universidad, resulta que hay un proceso un poco contrario, que cuando ya uno está en la universidad es cuando uno entiende tantas cosas y retorna un poco a lo que pasó en sus orígenes, porque desde la localidad a veces no nos enseñan eso. Pero si nosotros invertimos un poco, hacemos que los niños entiendan todo esto y que tengan mayores posibilidades, por supuesto, de interactuar, pero también de conocer desde sus propios textos, desde sus propios conocimientos ahí, yo creo que pudiéramos hacer esto más. Entonces nosotros diríamos que lo principal que ahorita tenemos que desarrollar es el acercamiento a la escritura. Y bien lo dijo la maestra, o sea, yo creo que tenemos que olvidar un poco esta parte gramatical que a veces creo que nos aprisiona, nos preocupa y a veces hasta nos tensa, ¿no? Porque decimos, es que yo sí sé hablar, pero no lo sé escribir. Pero en realidad creo que tenemos que pensar en que la escritura es un proceso. Y ese proceso realmente no es fácil, porque los que escribimos sabemos todavía, que yo lo creo, y yo a veces lo siento, y a veces yo digo, a ver cómo lo hubiera hecho el maestro Refugio, que lo reconozco por su trayectoria, a ver cómo lo hacen los otros para ver cómo escriben. Ay, es que yo lo escribí así, pero parece ser que no. Ah, me parece que tiene razón el maestro o tal otro escritor. Y así es como vamos de algún modo cambiando. O sea, yo a lo mejor usé una grafía, después le voy a cambiar, o escribí una palabra, una forma, y luego cambio. Pero me parece que no hay otra manera de estudiar o de analizar una lengua si no se escribe. O sea, solamente escribiendo creo que uno se va dando cuenta de que hay que perfeccionar. Aún con todos los avances que tenemos, aún falta mucho. Todavía yo miro y todavía a veces yo les pregunto, ya, si es que ya tenemos un alfabeto consolidado, pero resulta que yo todavía escribo Totiotzi en minúscula. Oiga, no pongamos Totiotzi en minúscula, porque Totiotzi es sinónimo de Dios, y cuando escribo Dios en español, resulta que yo lo tengo que escribir con mayúscula. Entonces, también hasta eso tengo que reflexionar. Tengo que reflexionar, por ejemplo, yo digo, Totata para nosotros, literal quiere decir nuestro Padre, pero en realidad estoy dirigiéndome a un ser supremo. Pero nosotros eso ya no lo reflexionamos y todo va igualito. O las mayúsculas en general, y así podemos incursionar muchas cosas. No me voy a detener mucho ahí, pero sí es importante pensar en que efectivamente nos hace falta visibilizar nuestros conocimientos de matemáticas. ¿No? Esos conocimientos de matemáticas ahí los tenemos y los hay, porque efectivamente hay albañiles, hay constructores de casas, hay un montón de personas que podríamos decir analfabetos, ¿no? Analfabetos que solo porque no saben escribir, ¿no? Porque eso es lo que llamamos alfabeto, porque el alfabeto es escritura, pero no que no tengan conocimientos. Saben medir, saben contar, saben de matemáticas. Entonces, por lo tanto, lo natural, somos especialistas, diríamos, porque sabemos leer a las plantas, sabemos aprovechar de las plantas, sabemos muchísimas cosas de las plantas, sabemos de nosotros. Yo, ¿por qué le digo agua a la señora y no le digo como a veces decimos, ¿no? Como que decimos, para nosotros agua es tía, ¿no? Entonces, ese tipo de nombres resulta que tampoco la reflexionamos. Resulta que en una comunidad, cuando alguien me pregunta cómo se dice familia, y yo le digo Toteish Matikawa,
pero Tutexmatecahua literal quiere decir todos nuestros conocidos. Entonces, eso, ¿a dónde queda la familia? ¿Mi familia? Ah, entonces tú debes decir no, no Texmatecahua. Ah, ahora solamente los que yo conozco, y entonces ya me refiere a que se acota un poquito. Pero de todas maneras, el pueblo lo hace la familia completa. Y así podemos ir viendo que nuestra organización social, nuestra organización natural, y todo lo que conocemos natural, social y de matemáticas, aún no está visible todavía. O sea, nos hace falta mucho todavía de eso. Y no es que no lo tengamos, lo hay. Y para terminar con esto, esta reflexión también, pues la cuestión de que nosotros como bilingües también tenemos que acercarnos más hacia la lectura en nuestras propias lenguas. Y no voy a decir que no quieren leer o que no queramos leer en nuestras lenguas. Uno es que efectivamente hay poca producción todavía en textos diversos, o podríamos decir que en anuncios publicitarios en donde uno pueda ir y pueda ver, pues resulta que no hay mucho. Y lo otro es que cuando uno llega a la escuela nos enseñan español y lecturas en español, hablan español. Entonces, termina la primaria, la secundaria, la universidad, y así nos vamos, y es español, español, español. Entonces, ves una lengua que es la tuya, pero como no te estás familiarizando con esa lengua, pues a veces, de verdad, si me escriben español y náhuatl, yo leo en español, ¿no? Y esto es lo que tenemos que invertir. Si nosotros sabemos la lengua indígena, hagamos las lecturas en lengua indígena también. Y también una parte que recupero lo que también dijo la maestra, a mí me gustaría que en los pueblos también hubiese, como lo hacemos a veces en la escuela, pues los perifoneos o con una bocina, lo que fuera, pues ¿por qué no leer y hacer lectura también, así que el pueblo lo oiga, que también se difunda? Porque tenemos que acercarnos, debe escucharnos también la gente que los monolingües en lengua indígena, porque resulta que a veces, y yo lo digo, lo he dicho mucho, de que son los que menos actúan en cuanto a nuestras lenguas. Y son los que menos los indicamos. A veces, lo diría así, a veces cuando nosotros tenemos que reflexionar en la escritura, lo reflexionamos nosotros porque no sabemos leer y escribir, pero no preguntamos, no consultamos, no le decimos a nuestra población indígena que monolingüe, por supuesto, que lo dicen ustedes y lo sabemos muy bien, que muchos de los monolingües son los sabios en nuestras comunidades, pero a veces esos sabios, lo único que hacemos con ellos es de que nos den información, como que ellos son, y no está mal, pero yo creo que también tienen que tener como más acción en este proceso de la conservación, preservación, difusión de nuestras lenguas y culturas. Entonces yo creo que del tema podemos hablar mucho, pero yo lo dejaría ahí porque efectivamente es muy interesante y qué bueno que haya esa oportunidad ahora de platicar de lo que realmente quisiéramos escribir y quisiéramos leer. Y bueno, yo aquí le digo gracias, las camas. Muchas gracias, maestro. Maestra Isla, ¿cómo ve? Sí, vamos bien, creo. Pues creo que también es muy importante recuperar de esto que nos ha dicho el maestro, pues de cómo remitirnos a cómo lo diría alguien más, qué palabras usaría, por ejemplo, el maestro Refugio, que bueno, ya no está, pero que aprendimos tanto de él, ¿no? Y qué construcciones podemos usar para decir alguna, alguna frase, algo que nosotros queremos expresar. Pues creo que son muy importantes también en este caso, pues los talleres, ¿no? Para la escritura creativa, y que a partir de allí pues vayamos viendo
posibilidades literarias, ¿no? Y creo también que muy, muy importante esto, creo que voy a decir, realmente se escribe muy poco en nuestras lenguas indígenas. Por fortuna, en náhuatl se escribe un poquito más. Pero, por desgracia también, quienes escriben dentro de el idioma náhuatl son varones. Y entonces aquí es muy importante también la voz de la mujer. Creo que es importante que haya un impulso para que quienes escribamos también seamos las mujeres, para que demos a conocer pues mucho de lo que se hace para la preservación de las lenguas. Creo que depende también en gran medida de nosotras las mujeres, porque como madres, como somos pues agentes de enseñanza de la lengua, somos agentes de preservación de la lengua. Eh, enseñamos pues a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños, a hablar nuestra lengua, ¿no? Y pues quienes estamos ya un poco más, pues, empapados con un cierto conocimiento de la importancia de nuestras lenguas, buscamos eso, que trasciendan, que no solamente se queden en lo doméstico, en lo cotidiano y pues solamente dentro de la comunidad, ¿no? Sí, efectivamente se desarrollan dentro de la comunidad, dentro de las familias, pero creo que si buscamos también que haya escritura, que haya mayor difusión, que haya esta preservación, sí necesitamos pues sacar un poco más. Y creo que las mujeres tenemos un papel aquí muy importante, una función muy importante, y creo que debería haber una atención especial como para impulsar esas habilidades. Creo que las mujeres tenemos mucho que decir y creo que hay culturas indígenas en donde las mujeres están destacando, no solamente escribiendo como los temas que pues se ven en nuestro entorno, ¿no? Esto que decíamos, pues que las plantas, que las nubes, que si va a llover, que si viene una helada o algo así, sino también como algunas cuestiones que a lo mejor dentro de la cultura náhuatl han sido de mucha reserva, pero que otras culturas y dentro de el bagaje que nos dan en las escuelas y desde el español, estamos también aprendiendo a expresar esto de el cariño, nuestras emociones, porque eso también lo tenemos los nahuas como muy escondido. Y solamente como que apreciamos, sí, pues, la naturaleza, la comida, lo que está allí a nuestro alrededor, pero nuestras emociones las guardamos. Mucho más cuestiones como estas que las mujeres zapotecas, como Irma Pineda, como Natalia Toledo, sacan, ¿no? Como que cuáles son los deseos de mi cuerpo, cuáles son las cosas que quiero decir sin tapujos, ¿no? Pero dentro de nuestra cultura también está pues esta reserva. Entonces, sí creo que necesitamos hacer algo que medie entre eso, ¿no? Que sí, dentro de esa reserva, pero que haya una manera en la que podamos expresar
ciertas cosas, ¿no? Algunos temas que han sido tal vez vedados para nosotros. Y pues bueno, también quiero agregar que acerca de, pues, de las traducciones, yo no estoy en desacuerdo en que haya traducciones, me parecen muy valiosas, me parece que hay contenidos que deben darse a conocer, que todos tenemos derecho a saberlos, pero creo que también es muy importante crear, ¿no? Y en este ejercicio de crear, creo que no quitamos el mérito a la lengua propia, de que gocemos a plenitud de esos recursos estilísticos que posee, como pues esa riqueza rítmica, esa riqueza sonora, pues los acentos, las maneras de decir las cosas, ¿no? Vaya, hasta de regañar, de llamar la atención. En náhuatl es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy distinto, muy rico y que no debemos privar a nuestra lengua de que se desarrolle también de esta manera, y quitándole como pues esa plenitud de recursos estilísticos que se pierden de alguna manera cuando hacemos una traducción, este, y dejamos de lado la construcción literaria original, ¿no? Esto quiero decir. Tlaxcamati. Maestro. Sí, creo que el tema da pues para seguir analizando y efectivamente la maestra Elida por ahí menciona cosas interesantes. Yo estoy de acuerdo con lo de la participación de las mujeres. Efectivamente, hace falta. Sí sé, yo conozco también de algunas mujeres también allá están haciendo, pero creo que sí es cierto, se visibilizan mucho más los hombres, y que ya en algunas partes yo sí he hecho ese comentario, ¿no? Inviten a las mujeres. Sí hay mujeres, mujeres artistas, mujeres, vaya, que tienen conocimiento, que deberían de estar participando más activamente. Pero creo que son de las cosas que poco a poco también tienen que ir cambiando, por supuesto. Y eh, yo nuevamente diría que nosotros como indígenas tenemos que mirarnos hacia adentro. O sea, yo creo que a veces apreciamos mucho más lo que hay afuera y que nos ha venido cambiando todo, como decían algunos, es que nos cambian el alma. Para nosotros, como indígenas, tenemos un alma distinto, pero cuando miramos hacia afuera, empezamos a cambiar nosotros también nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y por ello es que también nos alejamos de nuestros propios conocimientos, de nuestra cultura, de lo que nos hace a nosotros. Y por lo mismo, no somos conscientes de ello. Yo lo que digo es que, por ejemplo, queremos imitar todo lo que viene de afuera, siempre pensando que lo de afuera es mejor, entonces cambiamos adentro todo, nuestra comida, nuestros vestuarios, nuestros rituales, o sea, todo está cambiando. Y eso, por supuesto, se nota, o sea, se refleja, pues ya también en nuestra manera de pensar, de ser y un comportamiento hacia nuestra propia cultura. Sabemos de que esto es difícil, no es fácil, porque no se trata solamente de un asunto, digamos, de comunidad o de pueblos, ¿no? Como pueblo náhuatl, pero sí tenemos que interiorizarnos un poco hacia nuestros pueblos y pensar nosotros como pueblos, como comunidades, pues qué queremos también de nosotros. O sea, también tenemos que pensar un poco en el cómo éramos nosotros. No quiero decir que vamos a regresar histórico, ¿no? O en el tiempo, no, pero también tenemos que decir que hay muchas cosas que en otros lados lo consideran como valioso y nosotros los pueblos originarios somos los que ya no lo miramos con ese valor, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes que se ha comentado
que los conocimientos de los pueblos originarios, por ejemplo, en la cuestión de cómo tratan a la madre tierra, como así con ese nombre de madre tierra, y esa relación que tenemos con una visión holística, se puede salvar el mundo porque estamos interconectados. Pero esa filosofía, esa cosmovisión que tienen los pueblos originarios, pues a veces ya no lo miramos así, y la tierra también ya la miramos que se vende, se explota, o contaminamos, ya tiramos la basura por todos lados. Eso ha venido cambiando. Pero entonces por eso yo también lo que cuando insisto en que nos tenemos que mirar hacia adentro. O sea, ¿qué queremos? Es cierto que nosotros también miramos hacia afuera y eso no está mal. Pero lo malo es que nosotros dejamos de ser nosotros por querer ser los otros. Y yo creo que ahí es donde tenemos que fortalecer entonces nuestra literatura, nuestra cultura, pero también, por supuesto, nuestros conocimientos para hacer notar de quiénes somos y de algún modo poder valorarnos también nosotros al saber pues cuál es nuestro origen, nuestra historia, lo que es nuestro realmente. Y creo que por eso es de que menciono ahí que es muy importante. Yo no estoy diciendo que rechacemos otros conocimientos, no. Los conocimientos tenemos que ponerlos al nivel, tienen que ser complementarios, más no pensar de que un conocimiento vale más que el otro. O sea, nuestra literatura no está debajo de otra literatura de otro país. Tenemos que pensar que es una forma de escribir distinta nuestra literatura, pero también es mi literatura y nuestra literatura, y esto debe ser valor y no puede ser equiparado igual bajo los mismos cánones que a veces decimos con una literatura que no es la nuestra. Y desde ahí tendríamos que ir también pensando cómo hacer. O sea, realmente hay que ir construyendo porque no hay. Tenemos que ir viendo, a veces hablamos de cánones de cuentos, pero el canon de cuento que yo tengo es de la otra literatura, que no es la mía. Entonces, la de la otra, tenemos que ir construyendo, reconstruyendo. Igual la poesía. Dicen a veces, la poesía es muy bonita, ¿es poesía indígena? ¿Es poesía indígena? ¿Poesía realmente indígena? ¿O no es una poesía indígena? ¿O es una poesía recreada con la lengua náhuatl, con la otra lengua, pero los cánones que siguen no es de, como nosotros decimos, como nosotros lo hablamos, ¿no? Los arrullos, por ejemplo, los arrullos tienen una estructura, ¿no? Por ejemplo, las plegarias que nosotros decimos cuando decimos que es poesía, pero cuando lo empezamos a analizar, parece ser, no es tan poesía pegado los cánones que nosotros conocemos la poesía desde el occidental, pero vamos a ver que nuestra poesía parece plegarias y dicen, bueno, pues ¿por qué no? Pues es que esos son, ¿por qué? Porque si leemos la poesía de Nezahualcóyotl, pues son plegarias, ¿no? Son cosas que tienen tanta relación con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el universo. Y creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que mirar y decir, es que esto es lo nuestro. Es escuchar con las palabras tan bonitas que a veces escuchan, ¿no? Tan sencillas a veces, pero como decimos que llegan, pues es eso. Pero, o sea, voy a volver a decir esto, ¿no? Que a veces en realidad nosotros mismos como indígenas, el hecho de que no estamos formados para esto, para lo nuestro, efectivamente estamos recurriendo a adaptaciones. De una cultura que no es la nuestra, la estamos adaptando hacia nuestra cultura. Y yo creo que ahí es en donde nosotros sí tenemos que tener como más, o sea, como dijera la maestra, ¿no? Como un poco de liberación. Vamos a liberarnos un poquito de ello. O sea, no se trata de confrontar, no se trata ahora de, pues ya conozco lo otro, ahora déjame pensar también y déjame ser un poco lo mío y que de algún modo nosotros también ya podamos aportar y que nuestros conocimientos estén como complementarios y no precisamente pensar de que van a ser conocimientos antagónicos. Pues yo la dejaría ahí. Y, no, definitivamente, pues muchísimas gracias nuevamente, pero
está buena la charla, yo creo que pudiéramos seguir platicando más. Ay, sí, está muy interesante, está muy interesante. Desafortunadamente, efectivamente, el tiempo avanza y creo que vamos a tener que concluir por hoy, pero yo veo que necesitamos otra cita y otra, a lo mejor ampliar un poquito los que platican. Esto es muy interesante. Me quedo con algunos comentarios que me parecieron representar la suma tan riquísima de lo que ustedes dos han dicho. No estamos formados para lo nuestro. La escuela nos forma para lo otro. Ay, ay, es una lástima, porque es que eso nos dificulta, y cito otra cosa que se dijo ahorita, escoger quiénes somos y escoger quiénes queremos ser. Decía la maestra Irla en otro contexto, pero lo tengo muy presente, que las personas bilingües tienen la oportunidad de escoger de qué lengua quieren ser, de qué idioma quieren ser. Ese es un gran privilegio de los bilingües, de las bilingües. El tema de las mujeres, desde luego, es que efectivamente por algo decimos lengua materna, y después a la hora de escribir nos desaparecemos, ¿no? Ahí hay algo que definitivamente pues también habría que equilibrar. Para cerrar y antes de pedirles por favor algunas palabras para concluir, quisiera hacer énfasis en la escritura. Si bien se dijeron cosas muy interesantes que no son de escritura, el tema del perifoneo, del paisaje lingüístico, en fin, pero sí creo que quedó la idea de que hay que escribir para nosotros. Uno escribe para sí mismo en primera instancia, en la búsqueda de sí mismo. En segunda instancia, uno escribe para su comunidad. Pero en la escritura, porque es más pausada que el hablar, está ese viaje interior y ese escribir, que en ese sentido, escribir es reflexionar. Da para muchísimo lo que ustedes dos han dicho hoy, pero les tengo que pedir algunas palabras para concluir. Maestra Isla, por favor. Pues bueno, creo que también es muy importante la cuestión de las gramáticas y los vocabularios que hemos dejado como un poquito de lado, porque pues sí fue un espacio que trabajamos más como para la literatura, la creación, pero también las gramáticas y los vocabularios son algo de lo que estamos necesitando mucho y que carecemos, ¿no? En varios ámbitos, porque bueno, si bien hay este médico que se presentaba en un principio y también el de el ámbito jurídico, pero sí hace falta en muchos otros ámbitos, ¿no? En el educativo, en migración, en cuestiones de compra-venta, en muchos ámbitos. Entonces creo que debemos también pues retomar esto y continuar adelante pues escribiendo, quienes ya lo hacemos y quienes no lo hacen todavía, pues que se animen, ¿no? a hacerlo. Pues al principio, claro, como todas las tareas, cuesta trabajo, em, el reto de tener la hoja blanca enfrente, ¿no? Y no saber cómo iniciar, pero yo creo que una vez que se inicia, uno va pues tomándolo ya como una tarea más sencilla. Creo que también debemos ponernos esta tarea de leer en nuestra lengua, esté escrito con el alfabeto que esté escrito como lo encontremos, ¿no? Yo creo que sí lo vamos a entender,
nada más hace falta un poquito de paciencia y pues seguir adelante creando. Estoy de acuerdo también en lo que expresó el maestro Marcelino, todas estas cuestiones de que pues nos miremos a nosotros mismos, de que reflexionemos, y esa es otra riqueza que me parece que tiene nuestra lengua, porque dentro de cada palabra hay una filosofía, hay un significado muy profundo y que pocas veces o muy pocas personas nos ponemos a analizar, a reflexionar esas palabras, ¿no? Me dijo esto, ¿qué significa? O también hay situaciones en donde se piensa que todos hacemos las cosas de determinada manera y que no tenemos algo que nos diferencie, ¿no? Por ejemplo, eso de que pensamos con la cabeza y en náhuatl no pensamos con la cabeza, ¿no? Sino con el corazón. Pero bueno, entonces, pues yo hasta aquí dejo y me despido así. No yolihniwa, amo si kelkawaka totlastol, moneki ma nochipa ti kamawika, wan niak nimech tlaskamatilia. Muchas gracias. Bueno, ya como lo dejaría así como una reflexión para hablantes, para los que tenemos la fortuna de hablar en esta lengua náhuatl. Pues sabemos que en el país hay un promedio de 68 lenguas aún, ¿no? Y sabemos que corremos el grave riesgo en todas las lenguas indígenas, por supuesto, por ser minoritarias. Pues la verdad es que efectivamente estamos en riesgo el náhuatl, con sus variantes, que según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tenemos un promedio de 30 variantes, algunas variantes, pues por supuesto son mucho menos, y no quiero decir que la huasteca no esté en la misma condición, pero efectivamente tenemos la fortuna de decir que en la huasteca que abarca mínimamente 3 estados, pero por supuesto, aquí también tenemos que hacer una precisión, que la región huasteca es una de las regiones. Hidalgo es un caso muy particular, que hay muchos náhuatl que migran hacia otros lugares. Y efectivamente también esos que migran hacen que la lengua náhuatl también de algún modo pues se vaya dispersando, aunque esto puede tener el riesgo de esta dispersión, de que efectivamente se pierdan y que se pierda, pues por supuesto, aún más. Pero, por otro lado, si nosotros fortalecemos, por supuesto, la lengua náhuatl, pues de algún modo puede ir haciéndose más grande si nosotros en donde quiera que estemos, pues no dejamos de hablar y no dejamos de transmitir. Entonces, yo diría que también es cierto, hay que favorecer la escritura de las distintas variantes, porque yo digo, es muy difícil que yo escriba nada más con la T, con la variante de Jaltocán, de San Felipe, Huejutla, porque no es así como yo hablo. Entonces, tengo yo un problema ahí, aunque a lo mejor para mí lo haría más fácil, pero si yo les pido al revés a los que hablan nada más con la T, que escriban utilizando la TL, pues yo ya he visto que tienen muchísimos problemas para hacerlo. Entonces, si ellos lo escriben, por lo menos como lo hablan, yo no tengo problema para decirles que no lo entiendo. Claro que los entiendo. ¿Sí? Y entonces no habría por qué limitar algunas variantes. Si algunas variantes utilizan la B, que la utilicen. De verdad que si así escriben, que lo hagan, porque yo al leer, yo no tengo ningún problema para decir no lo entiendo. Y no puedo yo rechazar y decir es que yo no lo hablo así. Porque eso es un concepto que diríamos que de algún modo hasta la discriminación de una variante sobre otras variantes, cuando en realidad hablamos la misma lengua y entre más nos conozcamos con estas diversidades y con estas variantes,
pero no deja de ser el mexicano, el náhuatl. Hoy lo conocemos como náhuatl, pero es el mexicano. Y acá nadie que tú anoche no maseo el igniwa, no chitlen tu antítica matica náhuatl. Que en la que ni matemo camuica, canáhuatl, matemo jica, matemo yo pepenaca, ni tu yo no quiero mamos casti, ma muchicao, wale. Pampa tu antítica, de día y patic, ni tu tlactor. Ito tol dit tu kwanti di kamati askanasan ti tekiwiya skemba tu kwanti tembo kamuwiya ya ni tol te chekana es makatuta tam filisti wan ken kata tu nemigis ya kan iktone ken ipatik eli tu kwanti askanati kawase ni nawat papayaya itu sai kan ni nawat tu kwanti ti plata pues las kamati wan nueli sampayo ti muita sello wan cual chipa mati muy kana. Muchísimas gracias con ese mensaje en náhuatl. Gracias. Gracias, Kamati, maestro Marcelino, gracias, Kamati, maestra Irla. Muchas gracias.